Bueno, muchachos, vamos a tratar de hacer un problema completo. Pues este problema completo, ¿cómo funciona? Pues es todo el tema. Aquí un segundo. Vamos a tratar de hacer este elevador diferencial. Entonces, el problema sería vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos este elevador. Entonces dice allí que el peso es de ¿cuánto? El peso es de 900 y el contrapeso es de 500. Ahí nos da un valor inicial en el cual nos dice que el diámetro del tambor es de 3, pero vamos a tratar de determinar el diámetro. El diámetro del elevador es 5 y del contrapeso, el del 6, el del tambor es 6 y el del contrapeso es 5. Realizar la selección del sistema de transmisión de potencia. Entonces vamos a tratar de realizar todo el diseño completo de ese sistema. Como dice aquí, que este señor de acá pesa, WC pesa 500 kilogramos y W pesa 900 kilogramos. 900 kilogramos. Bueno, nos está diciendo aquí que el diámetro, qué pena con ustedes, denme un segundo.
Vamos a tener aquí, el diámetro nos dice aquí, este diámetro es 6 pulgadas, el diámetro externo, y nos dice que el interno y nos está pidiendo seleccionar el sistema de transmisión. ¿Qué más nos hace falta? ¿Qué más nos hace falta para poder resolver ese problema? Entonces aquí está la velocidad. Está dando el valor de la velocidad. 45 metros sobre minuto. Nos dice aquí. Que la velocidad hacia arriba es de 45 metros. 45 metros sobre minuto. Es que lo primero que deberíamos hacer para poder realizar el diseño es el sistema de transmisión de potencia. ¿Calcular la potencia necesaria? Muy bien, entonces determinar la potencia. Entonces vamos a hacerlo. Entonces deberíamos de decir aquí que la energía de rotación debería de ser igual a la energía cinética más a la energía potencial. ¿Qué más deberíamos decir? Entonces que la energía de rotación debería de ser igual a 1,7 por 10 a la menos 4 por WK cuadrado por las RPM elevada al cuadrado. Que la energía cinética debería de ser igual a un medio de quién. Bueno, entonces aquí tenemos W sobre G por la velocidad final o por B por la velocidad de ascenso elevada al cuadrado más, yo digo que esto es un medio por quién, por WC sobre G por B down elevado al cuadrado. Deberíamos de decir aquí que G es 32,2. Deberíamos de decir aquí que BO es igual, entonces son 900 por 2,2. Y este que es B down igual a 500
500 por 2 por 2,2. Profe, ¿esa no sería la masa, no la velocidad? ¿Cómo? O sea, ¿Cuál usted le más? puso, o sea, esos son los pesos, ¿no? Señor. O sea, el 900 por 2,2, ese es el peso, ¿no? Y usted lo puso como velocidad. Ah, sí, dame un segundo. Sí, dame un segundo. Sí, tienes razón. Este es W. Este es W. Este es W. Y el otro es WC, que es 500 por 2,2. Entonces yo debería decir aquí que B down es igual a ¿quién? A omega multiply by R and, perdón, esto no es B down, esto es B up. La velocidad de subida es de 45. Vamos a decir aquí que esto es full. Esto es 0,2.03. 45. Entonces yo debería decir aquí control S, control F, control E. Yo debería decir aquí que omega es igual a 2 por las RPM sobre 60 sobre 60. Y entonces debería poder decir aquí que este es igual a omega por R. Omega es este, entonces yo debería poder decir que B down es igual. B down es igual a ¿quién? Omega plus RC. Yo debería poder decir aquí que R es igual a 6 sobre 12. Perdón, 6 sobre 24 y RC es igual a 5 sobre 24. Entonces, ahí podría calcular los valores de... Aquí podría determinar entonces los valores con el valor de omega, entonces puedo calcular los valores tanto de la velocidad de ascenso como de la velocidad de descenso. Si tengo los gradientes, observen, la velocidad de descenso va a ser diferente de la velocidad de ascenso. Pero sí me suma en los dos casos los valores de las energías cinéticas. Profe, esos 45 no toca pasarlo a pies por segundos. B up, B down. Sí. Ahí está. Ah, sí, 45. Entonces, muy bien. Entonces, 0,0254 sobre 12 sobre
sobre 60, muy bien. Entonces ahí ya todo nos quedaría en pies. La carga está en libras, entonces ya la energía debería estar en libras pie. Nos faría falta la energía potencial, entonces que la energía potencial debería de ser igual a W sobre G por H hacia arriba menos WC sobre G multiplicado por H down. Entonces yo debería de poder decir aquí. Debería de poder decir aquí que entonces que H hacia arriba o H up debería de ser igual. Profe, creo que la energía potencial está mal, ¿no? La energía Es potencial W por H. W por sí, es W por H, sí señor, tiene razón. W sobre G, sí, W por H. Porque es MGH, ¿cierto? O sea, quedaría W por H. Muy bien. Entonces debería decir aquí que la altura hacia arriba debería de ser igual a ¿quién? Sería un medio de la aceleración. Cuadrado. Entonces debería decir aquí un medio por ¿quién? Por la aceleración hacia arriba por el tiempo t elevado al cuadrado. Entonces yo debería decir que para un tiempo t de un segundo, entonces debería decir aquí que la velocidad hacia arriba debería de ser que es igual a la aceleración hacia arriba por el tiempo, ¿cierto? Y la velocidad hacia abajo debería de ser igual a ¿quién? A la aceleración hacia abajo por el tiempo t. Entonces yo debería decir aquí que este es h up, este es h down y que este debería de ser igual aquí a un medio por la aceleración hacia abajo por el tiempo elevado al cuadrado. Y entonces de esta manera ya debería de poder tener como una formulación con respecto a la cantidad de energía que el sistema es capaz de ¿qué? De invertir o de gastar. Después de esto, entonces, ¿qué deberíamos de poder hacer? Hallar el torque y la potencia. Entonces, determinar cuánto es el torque y cuánto es el valor de la potencia. Entonces, yo debería de poder decir aquí que el torque es igual a WK cuadrado por las RPMs. WK cuadrado por las RPMs, creo que va al cuadrado por las RPMs sobre 308T.
¿Estas RPM aquí van al cuadrado o van solas? Me fue Alzheimer. Van solas, pues. Esto es sumatoria de torques igual a I por alfa. Sumatoria de torques igual a I por alfa. K cuadrado. Por I por alfa. No. Entonces yo debería poder decir aquí que la potencia es igual. ¿Cuánto nos da la potencia? ¿Cuánto les dio la potencia? Torque por las RPM sobre 5250. ¿Cuánto les dio la potencia, muchachos? ¿Cuánto te dio? Habla más fuerte. No, no te puedo dar negativa, ya lo sabes, entonces no creas, si estás seguro, ahí lo importante es que ustedes puedan comprar. Si la potencia le dio negativa, hay algo que está mal. Eso no lo deben dudar. ¿Cuánto? 569. 169, ¿no crees que No. caballos? 5.69. 5.69. ¿Cuántos? ¿95? 5. ¿5? 5.69. 5.69, muy bien. Sí, Vamos a ver señor. cuánto nos da acá. Muy bien, 5.69. Ok, muy bien. Ok, entonces tenemos la potencia y tenemos las revoluciones. Tenemos la potencia y tenemos las revoluciones. ¿Y cuánto tenemos allí? Tenemos el torque. Tenemos el torque. Entonces, después de esto, ¿qué hacemos? La estática. Entonces pasamos a diseñar el eje. ¿Ese es un motor grande o es un motor pequeño? Pequeño. Es un motor pequeño. Es un motor pequeño. Entonces, si vamos a hacerle una prueba, observen. Si le quitamos el contrapeso, ¿cuánto nos da eso? Vamos a ponerle al contrapeso 0. Vamos a ponerle al contrapeso 0. ¿Qué creen que le suceda a la potencia? Aumenta. ¿Cuánto va a aumentar? Unas 5 veces. Observen, si no hay contrapeso, la potencia se duplica. Entonces todos los sistemas de elevación van a tener que contrapeso. Entonces los ascensores y los elevadores siempre van a tener que un contrapeso que les ayude a disminuir la potencia consumida.
¿Y ese contrapeso cómo se determina? Listo. Entonces observen el valor del contrapeso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Se procede a diseñar el eje. Entonces, ¿qué necesitamos para diseñar el eje? Hallar el importante. ¿Qué deberíamos de poder hacer? La estática de la hora travesía, ok, ¿cómo la hacemos? Pues, ¿cómo hacemos para hacer la estática de la barata? Sacar el DC del eje. Le hacemos el diagrama de cuerpo libre al eje, ¿cierto? Entonces nos venimos para acá y entonces decimos, sí, este señor acá debería de tener una carga acá y debería de tener una carga al otro lado, ¿cierto? Entonces yo debería de poder tener, decir que acá tengo una reacción y acá tengo otra reacción, que esta de acá la voy a llamar FAY y que esta de acá, y esta de acá la voy a llamar FCY. ¿Y qué más debería de poder decir? Entonces, que tengo que, adicionalmente a esto, tengo un torque. Un torque. Entonces, ¿qué debería de poder decir aquí? La sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, entonces yo debería decir aquí que FAY más FCY menos W menos WC igual a 0 huevitos, ¿sí o qué? ¿Y qué más debería de poder decir? Los momentos. Señor, ¿me pueden hablar un poco más fuerte, muchachos? Los momentos, profe. Sumatoria de ¿Cómo hacemos los momentos. momentos? Ahí sí tocaría ver. Respecto a un punto. Saca los
Profe, respecto a A, ¿no? Por lo menos. Respecto a quién hacemos los momentos. Al apoyo de la izquierda, podría ser. Listo. Respecto al apoyo de la izquierda. Entonces podríamos decir lo siguiente acá. Entonces, como esas dimensiones no las tenemos, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos proponerlas. Entonces, si ese eje tiene 16, vamos a suponer que este señor que está acá está en la mitad. Entonces, voy a decir que este señor vale 8 y que este señor, vamos a decir, que en teoría podría valer ¿cuánto? 12. Si no hacemos eso, el problema no se va a poder desarrollar. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Pues por esa situación. Entonces, vamos a decir... Bueno, entonces vamos a decir aquí que entonces sumatoria de momentos en A igual a 0. Entonces vamos a decir aquí que W por menos W por 8 menos WC por 12 más. Vamos a decir que FCY por 16 debería de ser igual a ¿cuánto? A 0 huevito. Si nosotros hacemos eso, entonces ¿qué nos debería de dar? Y más FCY menos W menos WC. Esto debería de ser igual a 0. Y yo debería decir aquí que W por 8 menos W por 8 menos WC por 12 más FCY por 16 debería de ser igual a 0. Entonces eso nos debería decir cuánto debe ser el valor de quién. Y bolded. Entonces si nosotros hacemos eso, ¿qué nos da? ¿Cuánto nos da F a Y? Deberíamos de poder decir aquí que F a Y vale 990 y que FCY vale 990, ¿cierto? O sea, que yo debería de poder hacer aquí un diagrama en el cual tengo pues entonces deberíamos tener
Profe, una pregunta. Señor, Profe, ¿los dime. valores son 990 o 900? ¿Los valores que les dio para es 990 Sí, o 990 menos. 940? Dame un segundo. ¿Ambos? Pues, profe, yo los hice y me dio diferente. Me dio FAY 575 y FCY 825. WC. W por 8 menos WC por 12 más FCY por 16 igual a 0. Y el otro es FAY más FCY menos W menos WC igual a 0. Si tú resuelves eso, te da FAY que vale 990 y FCY que vale 990. Pero, Vamos a profe, hacer el si diagrama 990 por de 2 cortantes y si no cierra es que es queda mal hecha la estática. Entonces, yo debería de poder decir aquí que entonces FAY me dio positivo. Nos dio positivo, entonces vamos a suponer aquí. Vamos a suponer aquí que tenemos 990 hacia arriba, que después baja W, que es ¿cuánto? 900. W que es 1980. Entonces son 990, 1980. Esto me da menos 990. Menos 990. Espera, algo que está mal acá. ¿Por qué no funciona? Menos W por 8. WC por 12. Menos WC por 12. Más FCY por 16. ¿Sí? Algo que está mal acá. WC. Ah, es que yo tengo acá el 0 de la... No quité el 0, por eso es que no me está dando. Sí, ya vi dónde está el error. Es que yo había multiplicado por 0. No lo había quitado. Efectivamente, entonces da diferente. Qué pena con ustedes, sí, está bien. Entonces nos daría aquí FAY 1, 2, 6, 5 y FCY 1, 8, 1, 5. Entonces me quedaría aquí FAY 1265. Y bajando que me quedan W 1, 2, 6, 5 y el peso que es 1980 me quedan menos 715 menos 715 menos el contrapeso que son ¿cuántos? 1100. Entonces esto me da efectivamente 1815 y este sube FCY y aquí entonces debería de cerrar.
Entonces, ¿qué debería de poder hacer ahora? Entonces, ahora hacemos momentos, ¿cierto? Entonces, ¿Cuánto nos da? Entonces, debería decir 1, 2, 1, 2, 6, 5. Este espacio, 8 por... Entonces, debería decir aquí que esto es 10.120. Y 715 por ¿cuánto? Por 4. Da 2.860 menos, esto da aquí 7.260 y 1.815 por 4. Listo, ahí cierra. 7.260. Yo debería de poder decir aquí que vamos a cambiarle el colorcito aquí. Y aquí. Y eso entonces nos debería dar ¿qué? Momentos en el eje. ¿Sí les dieron así o diferente? Este es momentos y este de aquí es cortantes. ¿Qué hacemos con esos valores? Dígame algo, muchachos, ¿qué hacemos con los valores? Seleccionamos la sección crítica. ¿Cómo? Seleccionamos la sección crítica del eje. Entonces se establece, muy bien, se establece la sección crítica. Entonces, ¿cuál debería de ser la sección crítica ahí? La del momento máximo. ¿Dónde está el momento máximo, Ángel? A 8 pulgadas en 10.120. En 10.120. Entonces, listo, Ángel dice, ahí el momento crítico está en 10.120, que es como en la mitad del eje. Entonces, como tenemos una sola componente, ¿sí tenemos una sola componente? Sí, profe, porque está sobre el positivo, ¿no? Listo, entonces vamos a decir aquí. Entonces vamos a decir aquí. Entonces vamos a decir aquí. Entonces vamos a decir aquí que el diámetro es igual a 32 por n sobre pi multiplicado por quién. Entonces kf por el valor del momento alterno sobre SE elevado al cuadrado más que más 3/4 del valor del torque sobre, voy a decir que S se llega elevado al cuadrado, esto elevado a la 1/2 y esto elevado a la 1/3. Ups. Listo. Entonces el valor del momento alterno vamos a decir que es ¿cuánto? 10.120. 10.120, exactamente, que es el valor del momento máximo. Recuerden que cuando nosotros vamos a seleccionar rodamientos o los sistemas de soporte, lo único que hacemos es hacernos una idea de cuánto debería de ser ¿qué? El diámetro mínimo de ese elemento. Nunca establecemos un valor certero del diámetro porque no tiene ningún sentido. Entonces lo más importante aquí es que ustedes se hagan una idea de qué tan grande o qué tan pequeño es el sistema de transmisión de potencia. Entonces, si yo necesito una bicicleta, una moto, un automóvil, una camioneta, un camión, una mula o un avión, todo está establecido
dentro de unos rangos. Bueno. Aquí los valores de las distancias, pues ustedes pueden tomar los que ustedes a bien tengan. ¿Por qué? Porque no estamos dando una indicación inicial. Entonces lo más importante es que usted sepa que tiene que hacer que el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas para poder resolver el problema. Si no es así, él no se va a poder desarrollar. Bueno, entonces con ese valor del momento, entonces ¿qué necesito hacer? ¿Calcular qué? Concentradores. ¿Cuánto vale el concentrador ahí? Profe, Señor. Señor. habría que hallar el nuevo torque, ¿no? ¿Hay que hallar qué? El torque. El torque, sí. ¿Cuánto es el torque? Sería con las nuevas RPM. Las nuevas RPMs. ¿Sí? ¿Estás seguro? Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Qué deberíamos de poder hacer acá? ¿Esfuerzos? Señor, ¿Esfuerzos? Hallar las propiedades mecánicas del material. determinar las propiedades mecánicas para poder calcular el diámetro. Entonces deberíamos de decir aquí que el diámetro es igual a 32 por n sobre pi, que multiplica a quién, a SQRT de quién. Esto se llama aquí KF por el valor del momento alterno sobre ese señor elevado al cuadrado más 3/4 multiplicado por el valor del torque sobre SY. Entonces yo debería decir aquí que el T, que es, entonces voy a decir que es TINC, entonces TINC es igual al torque multiplicado por 12. Entonces este es el valor del torque en pulgadas, ¿cierto? Entonces ese es el torque. Entonces yo debería decir que selecciono un material, entonces yo debería decir aquí que SY, vamos a suponer que es un SY de 38.000 libras y que es un SUT de 50.000. Esto es un acero al carbono para un factor de seguridad N igual a 3. Decimos aquí que el valor del momento alterno es 10.120 y que ¿cuánto vale el valor del KF? KF es igual a ¿quién? A 1 más Q que multiplica a K sub T. K sub T menos 1. Vamos a suponer que ese valor de K sub T es igual a 1 y que Q es igual a ¿quién? Entonces Q es igual a 1 sobre 1 más la raíz cuadrada de ¿quién? De A sobre R. Una pregunta. R' para un valor de A de 0,13
elevado al cuadrado y un valor de R' de 0,05. ¿Qué más deberíamos de poder hacer allí? Profe, una pregunta. Pregunta. El torque sub INS que tiene ahí, ¿se puede también hallar con la fórmula de 63.000 por la potencia sobre los RPM? Pero es que el torque usted ya lo calculó. Ok. Torque ya lo calculó, miren, calculó el torque de arranque, que es el valor de torque máximo. Entonces, si bien es cierto, el eje no va a trabajar a ese valor de carga, sí va a ser un valor ahí promedio en el cual él va a funcionar. Entonces, de ponerse a calcular el torque de régimen, sería mejor que calculara el torque de arranque, que es el valor máximo, y con ese valor por encima empiece a trabajar. Entonces, ese torque aquí está en libras-pie, hay que pasarlo a libras pulgada, por eso lo multiplicamos aquí por 12. Esa es la... Entonces, torque en inches es el torque multiplicado por 12, SY, 3 cuartos, el valor del momento, que ya lo tenemos. Nos falta el valor de SE. Entonces, las propiedades del material, ¿cómo podríamos calcularlas? Profe, creo que ahí Deberíamos de falta poder la raíz conocer. tercera. Señor, En el diámetro no falta la raíz tercera. elevado aquí a la 1/3. Sí, señor. Gracias. Listo, muy bien. Listo. Se me quedó allá un paréntesis. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Hallar el SE. Determinar ese, muy bien, entonces. eh, Propiedades del material. Entonces yo debería decir aquí que ese C es igual a 0,5 por SUT por confiabilidad, carga, tamaño y por superficie. Entonces yo debería decir confiabilidad 0,897. Carga 1. Tamaño 1. Superficie. Entonces A por D. ¿A por quién? ¿Cuánto vale superficie? 0,957, ¿no? 0,957, ¿cierto? Algo así. Sí. Listo, tengo ese.
¿Qué tenemos aquí? Observen, tenemos potencia y tenemos el valor de diámetro. ¿Aquí dónde estamos? Aquí estamos en el límite. Estamos en el límite 2.55 pulgadas. Eso lo que nos está diciendo allí es que ese eje que tenemos allí no es ninguna perita en dulce. A pesar de que de haber puesto un factor de seguridad de 3, si nosotros disminuimos el factor de seguridad, de pronto logramos que se baje. Voy a decir que para factor de seguridad de 2, efectivamente. Entonces, para factor de seguridad de 2, 2.2, pero no baja mucho. Entonces, es una situación complicada. ¿Por qué? Pues básicamente porque el eje está entre 2 y 3 pulgadas. ¿Cierto? Para factor de seguridad de 2 o para factor de seguridad de 3. Volvemos a cambiar. Para 2,5. Para 2,5 tengo 2.4. Entonces, podría decir que el eje podría ser un eje de 2 pulgadas. Entonces yo podría decir aquí. Para un eje de 2,5 pulgadas. Entonces podría decir aquí 2,5 y empezar a jugar. $2,5 son 2 pulgadas y media, entonces yo podría decir aquí 2 pulgadas y 2 pulgadas 3 octavos. 2 pulgadas y 3 octavos. 2 pulgadas y 3 octavos. Con esos valores que debería hacer. Profe, primero no deberíamos mirar cuáles, pues escoger los rodamientos para el hombro, para mirar cuánto es el hombro. Entonces, efectivamente, entonces con estos valores vamos a mirar cómo podemos cuadrar el hombro, cómo podemos definir el hombro. Entonces, lo que decimos nosotros ahora es lo siguiente. Entonces, este que tenemos acá nos representa el diseño conceptual del eje. ¿Por qué decimos que es el diseño conceptual? Porque es un valor aproximado a lo que debería hacer. Entonces yo debería de preguntar ya en bodega, materiales, a ver si tengo redondos de 2 pulgadas y media o tengo redondos de 3. ¿Para qué? Para poder fabricar. En esta situación ahí tan horrible, usted no se va a poner a gastar de más, sino a comprar más material, sino va a tratar de gastar el material que ya tiene en inventario. Con N de 3 te da 2.44. Sí, muy bien, Camilo. Todo depende de qué, de los factores y el modelo. Esto que tenemos aquí es un valor aproximado, ¿sí? Un valor aproximado. Entonces es simplemente una idea de que ese eje que tú tienes ahí se pueda hacer. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer ahora?
Entonces, lo que... ¿Preguntas hasta acá, muchachos? No, señor. Todo claro. ¿Preguntas? No, profe. Listo. No, profe. Todo claro. Todo claro. ¿Cuál es el objeto? El objeto es que ustedes vean para qué les sirvió su curso de diseño de máquinas 1. Entonces, Oye, la escuela esa Jairo, el micrófono. Jairo, cierra el micrófono, por favor. listo, listo. Entonces tenemos aquí, ¿están viendo la tableta? ¿Habría Sí. que hallar la carga equivalente? Sí, ¿Carga dinámica equivalente? No, tú ahí lo que haces es que repiensas cómo va a quedar la forma. Entonces no, nosotros lo que podríamos decir es lo siguiente, que tenemos un eje que es de 2 pulgadas y media. Esas 2 pulgadas y media van a representar más o menos 63.5 milímetros. Y van a representar en las 2 pulgadas y 3 octavos más o menos 60.325 milímetros. Esa va a ser más o menos la dimensión. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Voy y selecciono. Sé que voy a colocar rodamientos. ¿Por qué? ¿Por qué no coloco cojinetes de deslizamiento? Complejidad era por hallar la viscosidad, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí lo complejo del sistema. Y efectivamente no tenemos tan altas velocidades que vayamos a necesitar seleccionar el lubricante, seleccionar el sistema de lubricación, determinar la cantidad de lubricante, el flujo, la cantidad de calor que hay que sacarle al lubricante cada vez que él pasa, cada cuánto tiempo, que son situaciones que lo que van a hacer es que van a hacer mucho más complejo el proceso de diseño. Entonces, observen, a medidas que teníamos en pulgadas, las bajamos a ¿qué? A milímetros para poder ir y mirar a ver qué nos da el fabricante. Yo sé que el valor del redondo es de 63, que son 2 pulgadas y media, ¿cierto? 2 pulgadas y media. 2 y media. Y aquí tengo las otras que son 2 y 3 octavos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, ¿proceso para qué? Para seleccionar rodamientos. Entonces, ese proceso para seleccionar rodamientos, dijimos que en qué consistía. Bueno, aquí la carga era solamente radial. Entonces, nosotros decíamos allá, pues eso es breve. Entonces, haga P igual a B por R. Pero B, ¿qué era? Entonces, B dijimos que era Cortante. el cortante. Entonces, como aquí tenemos 2 cortantes que son diferentes, entonces tomamos ¿qué? El mayor valor. ¿Cuánto es? Entonces dijimos 1815 para FCY. P igual a 1815 multiplicado por la constante de giro. Constante de giro. Muchachos, me dan un segundo, me parece que hay ladrones por allí en mí. No, listo, de vuelta a la acción. Listo. Entonces, esta es la constante de giro. Entonces, no vamos a decir que la constante de giro, que va a ser pista interna, que la carga es radial, eso va a ser 1. O sea que el valor de P va a ser 1815. Multiplicado aquí por 1.
Entonces, después de eso, entonces calculamos el valor de C. Entonces dijimos que era P que multiplica a FH sobre N, pero este valor de FH, ¿quién es? Dijimos que ese valor de FH era la constante de vida. Y que este señor que estaba por aquí abajo era la constante de velocidad. Tengo constante de vida y constante de velocidad. Constante de vida, constante de velocidad. Listo. ¿Esos valores de dónde salen? Entonces, esta constante de vida la sacamos del tipo de equipo. Entonces necesitamos, vamos a suponer que este eje que está montado acá es un eje de un. Entonces, para un elevador vamos a decir que el valor del E10 es igual a 8.000 horas. Entonces, con ese valor de 8.000 horas, vamos a decir que el E10 es igual a ¿quién? A FH. ¿Cómo era la receta que teníamos allí? Si la alcanzamos a capturar la última vez. Aquí está. 500 por FH a la P. Ahí está. Elevado a la P. Entonces vamos a decir que para un rodamiento de bolas, yo debería decir aquí que el E10 es igual a 500 por pH elevado a la 3. Y debería decir aquí que Fn es igual a ¿quién? A 33 sobre n elevado a la 1 sobre p. Muy bien, 33.3 sobre n elevado a la 1 sobre 3. Entonces, con estos dos valores, yo debería de poder decir que calculo C. Entonces, con FH y FN, vengo y reemplazo acá y calculo C. Entonces, con esos cálculos, entonces yo debería de poder decir aquí que C es igual a ¿cuánto? El 10 es igual a 8.000 horas y debería de poder decir aquí que L10 es igual L10 es igual a 500 por FH multiplicado por 500 por FH elevado a la 3. Y debería decir entonces aquí que Fn es igual a 33,3 sobre las RPMs elevadas a la
a la 1/3. Entonces debería decir aquí que si P es igual, a FCY, entonces yo debería poder decir aquí que C es igual a P por FH sobre Fn. Entonces debería de poder decir que C en libras entonces yo debería decir aquí que C de KG es igual a ¿cuánto? C de KG es igual a C sobre 2.2. Con este valor, ¿qué hago? Profe, una pregunta. Pregunta. Profe, ¿las RPM me toca con la del arranque del motor? ¿La que hallamos? Es el eje. Es el eje. Ah, ok. Entonces, ¿cómo vamos aquí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, esto funciona aquí de la siguiente manera. Entonces, yo tengo aquí este señor que sube una carga, W. Este señor consume acá una potencia y va a una velocidad V sub F. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, él rota. ¿A qué velocidad sube? 45 metros sobre minuto. Esos 45 metros sobre minuto, ¿qué implican? ¿Qué implican ahí? Que este señor se va a mover ¿a cuánto? A 93.99 RPM. Entonces, ¿aquí qué debería de haber? Entonces, aquí debería de haber un reductor. ¿De cuánto debería de ser el reductor? Entonces, conductora sobre conducida. ¿De cuánto debería de ser la reducción? De 38 a 1. ¿Qué debo colocar ahí? ¿Correas, cadenas o engranajes? Engranajes. Aquí debería haber un reductor de tornillos sin fin corona. ¿Sí está claro ahora? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí queda claro? O sea, el motor aquí va a ir a 3600, pero este señor va a subir ¿a cuánto? A 94 RPM, que son los 45 metros. ¿Será que puedo colocar ahí correas? No, señor. ¿Qué Ahí está ya. debería de poder hacer para colocar correas ahí? Una relación más pequeña. Una relación como de cuánto? De 7 para abajo. De 5 hacia abajo, Nicolás. De 5 o de 6. Entonces, entre 5 y 6 puedes colocar correas o cadenas. Puedes colocar también engranajes. Los rectos van hasta 5. Si encuentras más de 5, deberías de colocar un tornillo sin fin corona.
Entonces, si ven que el proceso de diseño de un sistema de transmisión de potencia a ustedes no debería de tomarles ahí una semana, un año, 6 meses. Muchas veces uno ve que en los proyectos de grado lo que hace falta es como diligencia en el sentido de que usted lo que debe tomar es las decisiones para saber si eso se puede hacer o no se puede hacer. Listo, entonces, ¿está entendido eso? ¿Dónde íbamos? ¿Qué necesitamos? Entonces necesitamos aquí, necesitamos saber qué tipo de rodamiento nos puede funcionar. Uy, no lo puedo creer. Bueno, listo. Entonces yo debería de poder decir aquí, me voy a los rodamientos. Voy a los rodamientos. Entonces necesito un rodamiento de bolas, ¿cierto? Entonces, no va a decir que de rodillos, sino uno de bolas. ¿De qué diámetro? Yo sé que el máximo diámetro debe ser 63.5, ¿cierto? No son de rodillos, son de bolas. De contacto angular no, de ranura profunda. Entonces, ¿cuáles son? Esos son los primeros que hay. Single, duplex. Aquí está. Rodamientos de bolas de ranura profunda. Entonces voy a decir, entonces venimos y buscamos, tenemos el diámetro 28, 30, 35, 55, 60. El diámetro máximo es 63.5. Entonces yo podría decir, oye, pues busquemos un rodamiento, entonces podríamos probar uno de 55 o podríamos probar uno de 60. ¿Cuál probamos? ¿Cuál probamos, El muchachos? 55. ¿El de 55? Bueno, listo. Entonces busquemos este de 55. Entonces este de 55, ¿cuánto nos dio la carga dinámica? Ahí sí bien. Entonces la carga dinámica aquí nos dio 2.938. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos un rodamiento que me supere los 2.938, carga dinámica. Entonces la primera columna, que es esta, entonces tengo 2.880 y 4.450. Un 62.11 es el tercero hacia arriba. $62.11 me dice aquí que la carga dinámica es 4.450. El de 55. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ir a hacer? Verificar el hombro. Entonces el primero, el segundo, el tercero. ¿Y cuál columna es? Es esta. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Que es 1, 2 y 3. Entonces observen, ese en teoría nos debería de poder ¿qué? Funcionar. Entonces el diámetro mínimo debería de ser 63 y el diámetro máximo 67. Entonces ese nos funciona. Entonces, ¿cuál debería de ser el diseño conceptual? ¿Qué nos debería de decir el diseño?
sería el diámetro de los valles del eje. Exactamente, muy bien. Es que debería de poder decir, entonces 63 y 67. Entonces yo debería de poder decir aquí que este señor de acá tiene 63.5 y este señor de acá lo puedo dejar en cuánto. El diámetro mínimo que pide el fabricante. ¿Cuánto es? 63. 55. 55. 55. Entonces sería 55 de ese lado y 55 al otro lado. Entonces yo debería decir que el redondo que se debería de comprar efectivamente debería de ser ¿qué? Un redondo. Entonces para un redondo de 2 pulgadas y media, el hombro debería de quedar ¿de cuánto? De 55 milímetros. ¿Qué más debería de poder saber de ese hombro? Entonces, ¿cuánto debería de ser el ajuste? Entonces me vengo aquí a la tabla. Y entonces lo busco. ¿Por qué? Porque usted le tiene que mandar a producción cuánto deberían de ser las dimensiones del eje que usted va a fabricar. Entonces, si usted ya confirmó que efectivamente tiene redondos de 2,5, ¿dónde estás? Qué pena. Aquí están. Where are you, baby? Here where you are. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bien estar. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí están. Aquí están. Entonces, para rodamientos de carga radial, entonces con carga normal, para un diámetro entre 18 y 100 milímetros, el valor del ajuste de la tolerancia debería de ser ¿qué? K5. 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 Entonces, yo lo puedo hacer así. Puedo hacer K5 o puedo venirme aquí a la tabla y mirarlo. Debe estar J5. Aquí está K5. K5. Ah, pero espera, ¿cuánto nos dio? Sí, K5. K5, ¿cuánto es el diámetro? 55, ¿cierto? Entonces para 55 debería de ser 2 milésimas. 2 milésimas. 2 milésimas. 2 milésimas. Entonces, ¿cómo me debería de quedar el eje? K5. 55K5, muy bien. Usted podría decir aquí 55K5. K5, 2 milésimas. Eso debería de ser suficiente ¿para qué? Para poder fabricar. Porque yo ya sé cuánto es la dimensión con la cual debe entrar ¿qué? Ese rodamiento. Observen que el proceso de diseño de un sistema de transmisión de potencia no es nada complicado. Aquí, ¿qué hicimos? Entonces calculamos la energía. Entonces el motor, que nos dieron más o menos 5 caballos, que después de este motor de 5 caballos, ¿qué tenía que colocar? Entonces un reductor ¿de cuánto? De 38 a 1. ¿Sí?
Y después de este reductor de 38:1, entonces tendría que fabricar un eje que va a ser un redondo de más o menos 2,5 pulgadas, que va a tener 2 rodamientos, 61-22. Este señor de acá va a tener 55 milímetros y esto van a ser 55 cada 5. Ese es el sistema de la transmisión de potencia que en teoría debería de funcionar. ¿Qué es lo que hace falta? Entonces el diseño de detalle. Entonces el diseño de detalle que está directamente relacionado ¿con quién? Con el tambor. Entonces, ¿cómo voy a diseñar el tambor? ¿Y cómo lo voy a amarrar al eje? Entonces ustedes por allá encontrarán en el mercado que hay muchas empresas que en lugar de fabricar ejes que sean redondos, los hacen hexagonales. ¿Para qué? Para tener facilidad en el montaje de estas piezas. Entonces, cuando yo tengo el tambor, lo que hago es que en lugar de poner un cuñero sobre el eje, pues dejo la zona, esta zona de acá, la dejo con la parte hexagonal. ¿Cuál es el inconveniente? Entonces, los concentradores de esfuerzo que se van a generar en cada uno de los extremos. Todo depende ahí de las situaciones. Pero observen que el diseño de los sistemas de transmisión de potencia es muy sencillo. Es simplemente ubicar cuánto es la carga y cuáles deberían de ser las dimensiones mínimas para que todo ello funcione. Se seleccionan los rodamientos. En contadas situaciones usted selecciona cojinetes de deslizamiento básicamente por la situación de estandarización, porque usted debe garantizar que el equipo esté libre de vibraciones. Y colocar cojinetes de deslizamiento dependiendo de el tipo de sistema, pues puede ser un poquitín más complicado, ¿no? Muchachos, yo espero que hayan disfrutado su curso, que hayan aprendido en qué era el curso, de qué viene aquí hacia arriba. ¿Qué van a ver ustedes en su diseño de máquinas 2? Entonces van a ver los elementos alternos a los sistemas de transmisión de potencia. Entonces los resortes, los engranajes, los embragues, los frenos. Hay una teoría de motores eléctricos, que es el proceso de selección de motores, no solamente motores eléctricos, sino el contexto de operación de una fuente de energía que es capaz de mover un equipo. Los sistemas de control y arranque de esos sistemas. Espero que hayan pues, disfrutado a pesar ahí de la situación complicada que tenemos, que como que se está alargando y que se va a alargar. Entonces, no sé, muchachos, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, muchachos, entonces si no hay preguntas, si no hay dudas, entonces de ser posible nos vemos mañana. Mañana hay un examen de teoría. De la última parte en el IES, por favor. ¿Cómo? ¿Me podría dejar ver el último planteamiento en el IES cuando calculamos los rodamientos? Ahí está. Es que no me da un dato, entonces quiero verificar. Profe, ¿me dejaría verlo, por favor? ¿Cuál dato? O sea, ¿ese es el código? Es que no está compartiendo pantalla. Ay, perdón, denme un segundo. Pensé que estaba compartiendo, qué pena. ¿Listo? Listo, ya, gracias. Bueno, muchachos, que tengan una buena tarde, cuídense mucho y de ser posible, entonces nos vemos mañana. Profe. Señor. Una cosa, profe, es que con unos compañeros quisiéramos saber si hay alguna posibilidad
de que nos dejara ver la nota del parcial teórico del corte pasado. O sea, solamente la nota. Señor, sí, señor, sí, señor. Deme un segundo. Ah, listo, gracias, profe. Es que las notas están ahí. Hay una configuración ahí del Moodle que yo todavía no he logrado poner a punto. Parece que el por default me guarda las notas y no ha habido poder humano que me permita ahí cambiarlas. Yo solamente que sé que las subo al sistema y él las sube, pero no sé más. Profe, y el último 20% hace referencia a trabajos y quizzes, ¿cierto? Dame un segundo y ya miro. Hay una nota que no he podido subir, que es la de quizzes y trabajos, que creo que está en todos la tienen en 00, me parece. Sí, profe, está en 00. Está en 00. Hay una nota que está en 00, que es la nota de quizzes, talleres y trabajos. No. Hay dos notas que están en 00. Hay dos notas en 00. Entonces es la última y la de quizzes, talleres y trabajos. Yo aspiro hoy subir quizzes, talleres y trabajos y que nos quede solamente la última. Teoría de diseño de ejes. Resultados. Profe, ¿el parcial Señor. práctico es parecido al ejercicio que hicimos hoy o más bien a los que veníamos desarrollando en otras clases? ¿Cómo? El último parcial teórico, práctico, ¿es con un ejercicio parecido al de hoy o más parecido a los que veníamos desarrollando antes? Pues es un ejercicio parecido como al de hoy y ya, en el cual usted debería estar en capacidad entonces de diseñar el eje, seleccionar los elementos rodantes, determinar correas, si son cadenas. O sea, pues el tema del curso. ¿Sí? Ok. Sí, sí, es una situación ahí completa, debe ser. Esto.
Ahí está calificado, pero Profe, está mostrando el IES. sí, sí, dame un segundo. Dame un segundo, es que lo que pasa es que... Pues mira, aquí está calificado ahí el intento. ¿Qué es lo que sucede? Que hay unos compañeros de ustedes que vienen a clase y no presentan el examen. Entonces pongamos, hay algunos de ustedes que vinieron y revisaron todo el examen y no lo enviaron. Hubo unos que no entraron. Hubo unos que entraron antes. Entonces, mira, hay gente que entró antes de que el examen fuera, o sea, se metieron ahí de manera ilegal a la plataforma y se llevaron las preguntas del examen. Entonces, eso me está bloqueando los procesos de muestra de los resultados. Entonces, lo que hay que hacer ahí es volver a recalificar para que él permita compartir las calificaciones. ¿Qué es lo que sucede? Que, claro, si yo lo hago ahí de manera indiscriminada, entonces puedo borrar los exámenes que ya se han calificado. Entonces me toca ir con extrema precaución. Calificaciones. Forma del calificador. Entonces mira, ahí ya están las notas. Parcial 2. Parcial 2 de teoría, ahí está la nota. Si ustedes entran ahí al Moodle, pueden ver, deberían de poder ver las notas que tiene cada uno, tanto en la teoría como en el... Profe, y del parcial 3. El parcial 3. El parcial 3 me toca hacerle la misma. El parcial 3. El parcial 3 también está acá. Entonces está el de teoría. Está el de teoría. Y está el del examen. Ahí están. Si ustedes entran al Moodle deberían de poder verlas. Profe, es que es una cosita, es que yo, por ejemplo, en plataforma, yo tengo un 5 en el parcial práctico, pero tengo un 3,5 en el teórico. Entonces debería ser mitad y mitad para la nota que aparece en plataforma, ¿cierto? Sí, señor. Me aparece la nota solamente de como el 3,5 del teórico, no del práctico. ¿Qué parcial? Del parcial 3. Parcial 3. Parcial 3. Mira, tienes 1 y 1, sí. Correas y cadenas. Parcial 3, ¿y tu nombre es? Jesús David Blanco, profe. Sí, calificación Jesús David Blanco. Barajas. Jesús David Blanco.
Tienes 3.5 y 3.8. No, profe, es la de abajo, 3, 5 y 5. Entonces ya ahí aparece la nota de tal el parcial teórico nomás, que es un 3, 5. Ay, sí, mira, A mí examen también de... me pasó lo mismo, profe. Sí, mira, hay que arreglarla. Entonces es Profe, A mí también. a examen mí de... me ocurre algo similar con esa nota. Sí, ven, ahí ya encontré el error, tengo que arreglarla. Ah, bueno, profe. Ah, listo, profe, muchas gracias, era para eso. Profe, a mí todavía no me deja ver todas las notas, o sea, no me deja ver las notas teóricas, ni las prácticas, ni nada. Debe entrar al Moodle. Profe, Esto... profe, Señor, ¿yo podría hacer revisión del parcial 3? parciales, claro, sí. Si quieres, hoy de pronto ya se nos fue el día, pero si les parece el lunes de la semana entrante hacemos revisión. Ah, pero nosotros el lunes no tenemos clase, ¿no? El martes. Entonces, el martes, el miércoles o el jueves yo estoy a la hora de clase. Y a esa hora, pues, me pueden ponchar. Si les parece. Listo, profe. Listo, profe. Listo. Ok. Bueno, profe. Bueno, así quedamos, muchachos. Que tengan buena tarde. Cuídense mucho. Bueno, Profe, muchas gracias. Listo, profe, igual. Nos vemos.